noches. Soy la doctora Vivian Moncayo Coello. Yo trabajo en el Hospital Juárez de México y soy la jefa del servicio de alergia, inmunología e inhaloterapia. Yo les voy a platicar el día de hoy sobre el abordaje inmunológico en grupos de riesgo y la respuesta inmune disregulada en los tiempos de pandemia. Hablando un poco de la glicoproteína S, que es una de las proteínas más importantes dentro de la estructura del SARS-CoV-2, esta proteína es la que va a permitir al virus anclarse al receptor ECA2, el cual va a interactuar junto con este receptor del TMPRSS2 para poder permitir el ingreso del virus a través de las células y poder tener la virulencia en el organismo. Es el que va a dar el trofismo celular y es el principal blanco de los anticuerpos neutralizantes de un individuo ante la respuesta a este virus. Estos múltiples virus, incluyendo el SARS-CoV-2, utilizan células de paransulfato, que es este receptor que pudimos observar, para adherirse al receptor de la membrana celular. Este receptor es importantísimo para poder ingresar el virus a la célula y poder interactuar con este receptor AC2. Estos coronavirus van a interferir con múltiples pasos en la respuesta inmune innata. Y esto lo que va a generar es que va a alterar esta interacción o la detección del virus y la señalización de células que nos puedan proteger, como es el interferón del tipo 1. Esta alteración o esta falta de señalización en la producción de interferón de tipo 1 va a interferir con la activación inmune adaptativa y por lo tanto va a exacerbar las respuestas inflamatorias que van a llegar a conducir un agotamiento del sistema inmune, supresión de esta respuesta del sistema inmune como mecanismo regulador y por lo tanto va a desviar a una respuesta de tipo TH2 para agravar la enfermedad. Sin embargo, existen algunos otros factores de riesgo y de comorbilidades que nos van a llevar a que tengamos una enfermedad más grave. Podemos ver que la hipertensión se ha reportado como un 56% de factor de riesgo para desarrollar enfermedad grave. Obesidad está en un 41% y la diabetes está en un 33% como factor de riesgo para desarrollo de enfermedad grave por COVID-19. Otros factores de riesgo para desarrollar enfermedad grave es el grupo sanguíneo, ser de grupo sanguíneo A, la edad avanzada, la diabetes, enfermedad cardiovascular, como lo pudimos observar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad y cáncer. El pronóstico deficiente, por supuesto, lo van a tener aquellos pacientes de mayor edad por las inmunosenectud que pudieran tener, además de poder tener otras comorbilidades que favorezcan una enfermedad más grave. Tener dímero D elevado también es un factor de riesgo o un mal pronóstico para tener enfermedad grave y de riesgo para mortalidad, para una mortalidad mayor, es ser del sexo masculino, ya decía yo que las mujeres somos de sexo fuerte, ser del sexo masculino, tener edad avanzada, diabetes, enfermedades respiratorias como el EPOC y el asma, ser latino, ser de raza africana o del sureste de Asia. Así podemos observar que en estos estudios en Estados Unidos para determinar los casos de SARS-CoV-2 de acuerdo a la etnia o a la raza, podemos observar que la proporción de latinos entre 40 y 59 años de edad principalmente es 5 veces arriba que aquellos que tenían el mismo grado, el mismo grupo etario en otros tipos de etnia. La diferencia incluso es mucho más marcada si vemos la mortalidad en estos grupos etarios, donde los latinos que han fallecido, la mayor parte de ellos tenían aproximadamente un poco menos de 60 años, es decir, en este grupo etario que podemos observar de 40 a 60 años de edad. Otro factor del huésped asociado a una infiltración o una mayor entrada del virus, del SARS-CoV-2 a la vía inferior, pues se ve que es el grupo sanguíneo A. ¿Y por qué? Porque se ha visto que existen algunos cambios a nivel genético o en esta afinidad al receptor, a los HLA, sobre todo del grupo A, que hacen que tengan una mayor mortalidad que aquellos en el grupo grupo 0 o el grupo O. ¿Qué podemos observar en cuanto al personal de salud considerado como grupo de riesgo? Conocemos todos que si bien es cierto que la enfermedad del COVID afecta a toda la población
sobre todo la población más vulnerable, que son los adultos mayores o aquellos que tengan comorbilidades. La población sanitaria o que trabajamos en servicios de salud, no estamos fuera de este riesgo. Y así podemos observar que en el hospital donde yo laboro hasta el mes de julio, más o menos los estudios podían observar que dentro del grupo de trabajadores, dentro del porcentaje aproximadamente, teníamos evaluados 438 trabajadores de salud, de los cuales 175 se diagnosticaron con COVID y 22 de ellos fueron hospitalizados. Gracias a una adecuada o a un diagnóstico oportuno, no hemos tenido fallecimientos del personal médico dentro de nuestra institución. Sin embargo, el porcentaje de la totalidad de los pacientes evaluados y dentro de estos el grupo de médicos, el 20% de ellos eran personal de salud, el 12% eran residentes y el 38% eran del personal de enfermería. En esta diapositiva es bastante interesante porque se le encargó ahora durante la pandemia a un periodista que tratara de conseguir un artista que pudiera mostrar o graficar, iluminar, hacer un cuadro o algo que pudiera identificar de cierta forma la respuesta del sistema inmune ante este virus. Y entonces lo que se pudo ver es que ante este gran interrogante de cómo interactúa, porque no ha sido algo homogéneo o la respuesta igual en todos los pacientes, en todos los individuos a los que están afectados, podemos observar que en esta gráfica, aquellos círculos redondos llenos en color rojo es el virus antes de tener infección a un individuo. Y esta placa gris, esta placa gris representaría al individuo, donde si podemos observar que una vez que pasa esta barrera, es decir, infectaría al individuo, la respuesta que se observa del virus, del comportamiento del virus al sistema inmunológico, una vez que pasa esta barrera inmunológica, pues es muy diferente en todos. Y esto es lo que nos hace pensar que la respuesta, ¿por qué la respuesta del ser humano, inclusive el tratar de realizar una vacuna en este virus es tan compleja? Porque en todos tiene una forma de escape o de presentación muy diversa que hace que no pueda ser de una manera similar como podemos observar, por ejemplo, en el virus de influenza o en el sincicial respiratorio, que generalmente se presenta de la misma manera. Ok, ¿de qué va a depender el buen funcionamiento de la respuesta hacia el virus, del organismo hacia el virus? Primero, de la presencia de IgA en secreciones, que lo que va a servir es que va a neutralizar al virus. Va a depender también de la beta-defensina, el cual se encuentra en el epitelio respiratorio y va a permitir un bloqueo del acoplamiento del virus al receptor ECA2 en la vía aérea. La presencia de interferones o a la producción de interferones, que lo que van a generar es un bloqueo en la replicación viral en la célula afectada, inclusive a las células vecinas. Los fagocitos o macrófagos que van a estar encargadas de la opsonización, la fagocitosis y por lo tanto de la eliminación del virus de las células. Los linfocitos TH2 que principalmente van a aumentar la producción de anticuerpos de tipo IgA, inmunoglobulinas del tipo del TH1, que van a mejorar a través de esta interleucina 2 y de este interferón gamma, la fagocitosis y la producción de estos linfocitos T citotóxicos y natural killer. Sin embargo, cuando estas células citotóxicas, como son los linfocitos T citotóxicos y natural killer, se sobrepasan o hay una sobreregulación, van a llevar una inflamación crónica y por lo tanto a un daño celular con las consecuentes complicaciones de una enfermedad grave. Y entonces el sistema inmunológico, ¿cómo va a responder frente al coronavirus? Puede responder principalmente de tres maneras. Primero, puede ser que el virus ocasione un daño directo en el epitelio y este virus induce una lisis celular y por lo tanto va a entrar a la célula del huésped y va a producir una expansión clonal y va a producir infección. De otra forma puede ser, va a ingresar el virus a las células a través de presentación a estas células TCD8 que van a actuar a través de las perforinas y granzimas a inducir apoptosis de las células.
y la otra va a ser a través del reconocimiento de células presentadoras o de células dendríticas que van a presentarlas a las células TCD4 para producir interferón gamma, va a producir interleucina 6 de manera reguladora, pero también va a estimular de cierta forma estas células B para producir a través de estas células plasmáticas anticuerpos específicos de tipo IgG, IgM y de IgA para una respuesta secundaria al virus. ¿Cuándo es el mejor momento para tratar de cuidarnos y de prevenir? Hoy. Hoy es el momento para preparar al sistema inmunológico. ¿De qué manera? Hay que tratar de ver que el sistema inmunológico puede tener dos tipos de respuesta. La esperada, que es una respuesta inmune regulada, donde una respuesta ante una baja replicación viral a través de interferones del tipo 1, tipo 2, tipo 3, células del sistema inmune innato, como son las células natural killer, los macrófagos, los neutrófilos, que lo que van a generar, como platicamos, es la apoptosis controlada de células respiratorias, una respuesta inmune innata y adaptativa controlada y óptima, eliminación, por lo tanto, del virus, y vamos a tener una homeostasis vascular normal y permeabilidad vascular normal. ¿Cuál va a ser el desenlace ante una respuesta inmune regulada? Pues tener un control adecuado de la infección y de la inflamación a nivel celular, teniendo una producción de anticuerpos protectores, como son los anticuerpos del tipo IgG, y una recuperación sin complicación. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una respuesta inmune patológica o disregulada? Podemos tener una alta replicación viral, lo que nos va a llevar a una respuesta inmune tardía con bajo nivel de interferón, por lo tanto, tenemos una respuesta patológica del sistema inmunológico, con un infiltrado intenso de macrófagos, de neutrófilos, con producción de citocinas proinflamatorias que nos puedan llevar a la destrucción de células respiratorias de manera descontrolada, a una respuesta inmune innata y adaptativa disregulada, replicación viral descontrolada y con una homeostasis vascular anormal, con estas pruebas o alteraciones a nivel endotelial que observamos en los pacientes con SARS-CoV-2 grave. Por lo tanto, el desenlace va a ser el descontrol de la inflamación y de la infección con una tormenta de citocinas, al desarrollo de síndrome de estrés respiratorio agudo y a la morbimortalidad alta y a las complicaciones que observamos en estos pacientes. ¿Cuáles son las manifestaciones asociadas a una enfermedad severa por COVID-19? Principalmente hemos visto que son aquellas manifestaciones en órganos donde vamos a tener mayor cantidad de receptores K2. Principalmente tenemos el pulmón, es decir, vamos a tener síndrome de estrés respiratorio, los riñones, y podemos tener enfermedad o insuficiencia renal aguda en pacientes con enfermedad grave, podemos tener tromboembolismos, accidentes cerebrovasculares, o podemos tener falla orgánica múltiple. A nivel del corazón se han reportado casos de miocarditis, y no solamente durante la enfermedad, sino que actualmente en este último mes se han reportado varios casos como complicación en algunos pacientes recuperados que pudieran tener datos de miocarditis o que han fallecido por algunas complicaciones una vez recuperados. Esto principalmente se las pongo para que podamos observar cómo se ve una tomografía en un paciente con un síndrome de estrés respiratorio, porque muchas veces los auscultamos y no vamos a escuchar como una integración de una enfermedad como una neumonía. Generalmente, cuando ya encontramos un dato clínico importante, vamos a ver que a nivel pulmonar vamos a encontrar esta imagen en vidrio despulido de una manera mucho más generalizada o que abarca o compromete a casi todo el parénquima pulmonar, y pues ya aquí realmente pues está afectado, muy comprometida la vía aérea, y el paciente pues recién no ha tenido síntomas de una manera muy dramática, sino cuando ya está más afectado. La historia natural con relación a la producción de anticuerpos es una gráfica muy interesante porque va a derivar desde el inicio de la infección hasta la etapa sintomática. Y así podemos ver diferentes tipos de presentación. Entonces, el paciente puede estar infectado 5 días antes aproximadamente de empezar a tener síntomas. Y más o menos una prueba
de PCR, de reacción en cadena de polimerasa, para que nos dé positiva, más o menos va a ser entre unos 3 días aproximadamente, de 3 a 5 días antes de empezar a tener síntomas. Sabemos que el periodo de contagio puede estar determinado desde 7 días, tan pocos como 2 días y máximo como 15 días, pero en un promedio de una semana aproximadamente. Sin embargo, la prueba vamos a verla que va a ser positiva aproximadamente entre unos 3 y unos 5 días antes de empezar con el cuadro respiratorio o sintomático. Entonces, aproximadamente, aquí podemos observar, el 44% de ellos van a tener un cuadro asintomático y el 56% de ellos con una carga viral moderada puede ser también asintomática o pueden tener síntomas leves, ¿no? Estos pacientes aproximadamente, cuando son asintomáticas, pues después de un periodo de 10 días aproximadamente, 14 días, van a producir anticuerpos del tipo IgG en una carga viral, en una cantidad moderada o inclusive leve, o en algunos de los casos no van a desarrollar anticuerpos del tipo IgG. Existe otro grupo de pacientes donde van a desarrollar una enfermedad moderada, donde van a tener una carga viral mayor, ¿sí? Y van a empezar a desarrollar anticuerpos aproximadamente entre el día 10 y el día 15. Entonces podemos ver que vamos a observar en este grupo de pacientes sintomáticos anticuerpos del tipo IgM aproximadamente entre el día 10, vamos a tener su pico más alto entre el día 8 y el día 10, donde ya una vez que tiene síntomas, ante una prueba serológica podríamos detectar. Pero pues ya han tenido una semana antes síntomas y van a ser contagiosos. Estos pacientes aproximadamente en el día 10 van a desarrollar IgA secretora en mucosas y posteriormente aproximadamente en el día 14 pues van a desarrollar anticuerpos del tipo IgG de acuerdo a la gravedad de la enfermedad y de la carga viral. A mayor carga viral voy a tener mayor producción de anticuerpos del tipo IgG. Sin embargo, existe un grupo de pacientes donde el cuadro clínico, la brecha de sintomatología es tan corta que aproximadamente entre el día 8 y el día 10, entre el 8 y el día 13 aproximadamente, es cuando pudieran tener un mayor desarrollo de enfermedad grave y pudieran requerir una intubación. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que estos pacientes por 5 días tienen el cuadro infeccioso, son asintomáticos y están en el día 7 del periodo de contagio, pero empiezan a tener síntomas leves. Y estos empiezan a agravar en un periodo tan corto, posterior al inicio de síntomas, como de 3 a 5 días, donde la gravedad de la enfermedad es tan alta que pueden llegar o a tener hospitalización, y son pacientes con enfermedad moderada, y aproximadamente después de 2 semanas egresan, o tienen una enfermedad muy grave y en un transcurso igual de unos 3 días aproximadamente se hospitalizan, pero tienen síndrome de distrés respiratorio, se intuban y de estos un 50% de pacientes se recuperan y un 50% de ellos tienen un desenlace fatal y llegan a la muerte de estos pacientes. ¿Y a qué se debe esto? Pues principalmente a esta tormenta de citocinas proinflamatorias que se presentan a partir de la fase 2B, la cual es una gráfica en incremento, donde vamos a ver que el COVID-19 de manera leve, pues vamos a tener una respuesta inflamatoria leve o casi nula. Sin embargo, a medida que va progresando este síndrome de estrés respiratorio y a producción, incremento en cuanto a magnitud de producción de anticuerpos, de citocinas proinflamatorias, van a generar enfermedad severa con síndrome de estrés respiratorio agudo o enfermedad multisistémica por activación masiva de macrófagos. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico común en todas las infecciones virales respiratorias? Y aquí ampliamente conocemos influenza, virus incisional respiratorio, el SARS-CoV previo, el MERS, van a tener una disregulación inmunitaria de manera importante, donde lo que se ha observado es que los lisados bacterianos, como OM85, tienen un efecto, un fenotipo de prealerta, regulando al sistema inmunológico para tener una adecuada respuesta del sistema inmune ante virus respiratorios, como por ejemplo el virus de influenza. El mecanismo en la protección contra virus en OM85
Lo que se ha observado es que induce, si ustedes recuerdan aquella gráfica de la respuesta del sistema inmunológico ante el SARS-CoV-2, donde se ve a la célula dendrítica que va a actuar en la presentación del antígeno para producir o liberar interferón del tipo 1, este OM85 se ha observado que induce a que estas células dendríticas humanas liberen interferón del tipo 1, que lo que va a actuar es como defensa contra las infecciones virales y bacterianas, así como la liberación de este factor de necrosis tumoral kappa B. Este OM85 nos podría ayudar a establecer un fenotipo de prealerta contra virus y bacterias. ¿De qué manera? Pues, como les comenté hace un minuto, el sistema inmunológico se va a activar o va a defendernos de ciertos virus a través de estas beta-defensinas. Estas beta-defensinas que se encuentran principalmente en el sistema respiratorio van a estar incrementadas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a cubrir e inactivar a los virus. En este caso, pues es el que se estudió, fue el caso del rinovirus, donde va a envolver al rinovirus de tal forma que no permite que este receptor del rinovirus se acople al receptor del virus, del epitelio respiratorio. Entonces podemos observar que en una mucosa respiratoria normal, sin tratamiento con OM85, el virus llega, se va a acoplar a los receptores y va a entrar a la célula. La va a invadir, la va a hacer que estalle y el virus se va a liberar para infectar a otras células. ¿Qué sucede en una célula donde hay un individuo con OM85? Va a estas beta-defensinas presentes en este epitelio respiratorio que van a estar incrementadas en su producción por este OM85, va a englobar a este virus, lo cual va a impedir que el virus se acople a estos receptores y por lo tanto no va a ingresar a la célula respiratoria. Y así podemos observar en este estudio que se realizó en células respiratorias en pacientes y se evaluó en lavado broncoalveolar, se hicieron dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes sin tratamiento con OM85, a los cuales podemos observar, esto es la broncoscopía, el estudio a nivel de broncoscopía, donde se pudo observar el grupo sin tratamiento. Y posteriormente se les inocula rinovirus. Entonces se puede observar que estas gráficas en puntitos negros, englobados en color verde, las azules son las células respiratorias y posterior a las 48 horas de inoculado el rinovirus, se puede observar que hay mucha muerte celular de respiratorias y mucha inoculación del virus, presencia del virus en este broncoscopio, en esta microscopía electrónica. ¿Qué sucede en el individuo que tiene tratamiento con OM85? Podemos observar que tenemos las células respiratorias vivas antes de la inoculación con el virus y posterior a la inoculación, 48 horas posterior a la inoculación del virus, en aquellos individuos tratados con OM85, cuando se les hizo la biopsia en el lavado broncoalveolar, se pudo observar que existen muchas células vivas aún, es decir, no permite la entrada del virus a la célula porque podemos observar la cantidad de virus presente en estos pacientes es mucho menor a la que se observa en aquellos pacientes que no tienen OM85. Y esto nos demuestra la capacidad protectora de OM85 en cuanto a la adhesión del virus a las células epiteliales respiratorias. Algo que es importante recordar es que uno de los factores importantes en la enfermedad severa por COVID-19 son las coinfecciones que se presentan en los pacientes con SARS-CoV-2. Se ha observado que hasta el 94% de los casos tienen coinfecciones asociadas a este virus o a esta enfermedad severa, principalmente coinfecciones bacterianas como son el Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis, entre otros. Y cuando observamos, ¿sí?, la siguiente, que es la composición de las especies y cepas de OM85, podemos observar que un gran número de ellas contiene dentro de su estructura o de su forma o de su composición bacterias o fragmentos bacterianos de Haemophilus, Moraxella, Klebsiella, Streptococcus y Staphylococcus, que precisamente son parte de los agentes que generan coinfección bacteriana en SARS-CoV-2 grave. ¿Qué conocemos con relación a la vacuna? Pues todos esperamos la vacuna
contra este virus. Sin embargo, la vacuna pues no es algo que se hace de la noche a la mañana, ni tampoco de un mes para otro. Para el desarrollo de las vacunas, el esquema secuencial, aquí se los traigo, pues tarda más o menos, tenemos que son 5 fases. La primera es una etapa preclínica y posteriormente otra clínica, ¿no? La etapa exploratoria, donde se trata de reconocer los antígenos y se trata de buscar cuáles son las partes candidatas que pudieran ayudarnos a elegir al virus ideal para producir esta vacuna. Posteriormente viene la etapa preclínica, donde los ensayos principalmente son ensayos en animales con la finalidad de dar y ver la eficacia y la seguridad en estos animalitos. Posteriormente viene un desarrollo clínico, donde ya viene un desarrollo en 3 fases para desarrollo en humanos. La primera fase principalmente viene en pocos individuos, aproximadamente una población de 10 a 100 individuos, para valorar principalmente la inocuidad de la vacuna. La fase 2, que también va a ser en individuos, va a ser una cantidad mayor de población y lo que va a ver es la inmunogenicidad de la vacuna. Y principalmente, pues la fase 3 ya son estudios de eficacia, de tolerancia, donde la población va a ser en gran magnitud y lo que vamos principalmente es a tratar de ver los efectos adversos. Una vez que se ha determinado todo esto, pues ya viene toda la parte reglamentaria, control de calidad y fábrica. Actualmente se tienen 177 vacunas en estudio, muy pocos de ellos todavía están en fase 3, aproximadamente solamente 50 de ellos están en fases de estudios en humanos, y los principales 5 líderes en vacunas, que actualmente ya tenemos un poco menos, tenemos la de Oxford y AstraZeneca, que sabemos que es a través de un vector viral en el Reino Unido. Lo que va a utilizar es un adenovirus modificado genéticamente para tratar de, con esto, evitar o de controlar la infección por virus del SARS-CoV-2. El otro es el de CanSino Biologics en China, que utiliza un adenovirus humano modificado. Pfizer y la empresa alemana BioNTech, que basa en ARN mensajero a través del dominio de inmunoreceptores. El cuarto líder principalmente es Moderna, que está en Estados Unidos, que pues ahí va avanzando también en fase 3, y la Sputnik, que todos hemos conocido, o hemos escuchado más bien, que es la vacuna rusa, que todavía no tiene, si bien es cierto, ya está casi en lanzamiento, está en una fase 3, no tiene estudios completamente adecuados que nos puedan evaluar esa eficacia y seguridad de la vacuna en la población general, ¿no? A gran escala. En conclusiones, podríamos decir que las infecciones respiratorias virales nos pueden dar respuestas inmunes desreguladas, es decir, va a depender también de la fisiopatología del virus y del huésped, que puede favorecer coinfecciones. Este sistema inmune, tendríamos que tener un sistema inmune en estado de prealerta, que sería la estrategia ideal para la profilaxis en infecciones respiratorias virales. POM85 ha demostrado una eficacia en modelos experimentales, sobre todo en influenza y en infecciones por estreptococo y Klebsiella, sobre todo en pacientes asmáticos. Nosotros acá en alergia utilizamos ampliamente el inmunomoduladores como M85 para el control o la infección de infecciones bacterianas o virus respiratorias que pudieran exacerbar asma. Y lo que se ha observado es que efectivamente disminuyen estas infecciones asociadas a virus. La activación policlonal de linfocitos B y linfocitos T de memoria, los linfocitos T reguladores de la respuesta inflamatoria y la respuesta tisular para tener una adecuada respuesta, y que hasta el momento no existe una evidencia de una eficacia en COVID-19 con relación hasta las vacunas o a los tratamientos algunos.
Hola, bienvenidos a esta sesión que título lleva Manejo integral de la rinitis alérgica, cuándo usar terapia combinada y cuándo usar terapia simple. Mi nombre es Armando Partida y soy alergólogo e inmunólogo clínico pediatra. Y quiero agradecer el espacio que nos brindan los organizadores de este evento, que año con año nos brinda un lugar para actualizarnos en conocimientos de diferentes enfermedades respiratorias. Antes de dar inicio a mi plática, quiero hacer mi declaración de conflictos de interés. Específicamente, esta plática la hago como gerente médico para GSK México. El resto de las relaciones laborales que están en la pantalla no son relevantes para esta plática. Bien, tengo 4 objetivos específicos durante esta conversación. Uno es enfocarnos en el paciente que acude al consultorio, ese paciente que tiene rinitis alérgica y que los síntomas lo motivan a buscar una consulta con nosotros. Quiero repasar algunas generalidades, así como 2 conceptos de vital importancia, que es la inflamación mínima persistente y la hiperreactividad nasal. Y también poder identificar en qué pacientes está indicado una terapia simple y en qué pacientes está indicado una terapia combinada y cuáles son las mejores opciones o aquellas que nos ofrecen una mejor oportunidad de lograr un éxito terapéutico. Recordar un concepto fundamental de la enfermedad es que es un proceso crónico e inflamatorio. La rinitis alérgica inflama la mucosa nasal, o dicho de otra forma, el tracto respiratorio superior, y que esta inflamación se caracteriza por la existencia de una inmunoglobulina E específica a un aeroalérgeno. Los 4 síntomas cardinales los pueden ver en la pantalla y señalo específicamente en rojo obstrucción nasal porque este es uno de los síntomas más graves, más difíciles de tratar y que con mayor frecuencia nos llevan a los pacientes al consultorio. También es importante recordar que entre el 60 al 80% de los pacientes que tienen rinitis alérgica van a referir síntomas oculares: prurito, inyección conjuntival, epífora y a veces también fotofobia. Bueno, es importante reconocer que existen diferentes formas de clasificar a la rinitis alérgica, ya sea porque identificamos algún factor detonante específico, pólenes, epitelios de animales, alimentos u otras partículas que pueden estar suspendidas en el aire, pacientes que tienen síntomas leves o aquellos que tienen síntomas moderados a graves. Aquí nuevamente lo señalo en rojo porque los pacientes que tienen síntomas y que los motiva a ir al consultorio típicamente van a tener una rinitis alérgica moderada a grave, ya sea porque no pueden dormir bien, porque no pueden oler sus alimentos, porque no pueden estar, digamos, sin respirar por la boca, etcétera. También los síntomas pueden clasificarse de acuerdo a su duración y a su frecuencia, en intermitente o persistente, así como estacional o perenne, y algunos pacientes pueden tener un predominio de síntomas histaminérgicos y otros de síntomas obstructivos. Ahora, quiero repasar un poco algunos conceptos específicos, y es que toda respuesta alérgica se caracteriza por 2 fenómenos. Un fenómeno inicial que conocemos como una fase inmediata, que típicamente ocurre en los primeros minutos después de que un sujeto se expone a sus alérgenos. Esta se va a caracterizar por el incremento súbito en los síntomas, estrechamente relacionados temporalmente a la exposición con sus alérgenos, y esto va a ser mediado por mediadores preformados como histamina, triptasa, quimasa, otros, digamos, sustancias o aminas vasoactivas que están listas, digamos, para actuar. Sin embargo, al mismo tiempo que ocurre esta respuesta, típicamente va a haber un reclutamiento de otras células que van a llegar horas después a inflamar ese epitelio respiratorio. Si no hacemos conciencia de esto, vamos a estar tratando a nuestros pacientes solamente en la parte sintomática inicial. Y eso frecuentemente, como vamos a ver más adelante, nos puede llevar a fracaso terapéutico. Entonces, en pocas palabras, toda respuesta alérgica se va a caracterizar por una respuesta inmediata, aparatosa, si quieren verlo así, pero eso sí o sí va a llevar a una respuesta tardía inflamatoria, y que esa inflamación persistente nos va a explicar varios fenómenos como vamos a ver a continuación. 2 conceptos que quiero que se lleven a algunos de ustedes les hará eco estas frases de soy alérgico al aire acondicionado o soy alérgico al cloro. Típicamente los estímulos irritantes como olores fuertes o fragancias o estímulos físicos como el aire acondicionado, por ejemplo, o el cambio brusco de temperatura, no es que seamos alérgicos a esos eventos. Sin embargo, estos son irritantes o detonantes físicos que en una mucosa nasal inflamada sí van a detonar síntomas. ¿Ok?
Eso quiere decir que si yo trato el componente inflamatorio, esos pacientes que hoy se refieren alérgicos a X o Y fragancia o al cambio brusco de temperatura o al aire acondicionado, van a poder tolerar estos estímulos si logramos desinflamar esa nariz. Bueno, este es un gráfico muy ilustrativo de lo que quiero explicarles. En amarillo vemos líneas y puntos que cuantifican la cantidad de pólenes que están en el aire a lo largo de 40 semanas que está en el gráfico. Y en azul, puntos y líneas azules, ustedes pueden identificar los síntomas que tienen estos pacientes. Entonces, algo que es muy evidente aquí es que los síntomas correlacionan con la cantidad de pólenes que se encuentran en el medio ambiente, ¿ok? Y si volteamos a ver esa mucosa nasal, vamos a ver que la inflamación no correlaciona con la cantidad de pólenes, ¿ok? Voy a regresarme a la diapositiva de síntomas y de pólenes. Suben los pólenes inicialmente, los síntomas no vienen, ya después de cierto tiempo de exposición a los pólenes, los síntomas empiezan a incrementar y luego conforme suben y bajan, esos pólenes suben y bajan los síntomas, ¿ok? Aquí hay un fenómeno temprano que pueden ustedes observar. A pesar de que están ya disminuyendo la cantidad de pólenes, ven cómo los síntomas se pueden incrementar. Y esto, junto con la siguiente diapositiva, como pueden ver aquí, explica por qué es tan importante este concepto de inflamación mínima persistente. Aquí estamos midiendo eosinófilos, neutrófilos y una molécula de adhesión intercelular, que todos estos tres elementos nos hablan de inflamación de la mucosa nasal. Y pueden ver cómo, a lo largo de estas mismas 40 semanas, la inflamación es acumulativa. Conforme pasa el tiempo y estos sujetos se están exponiendo a estos aeroalérgenos, independientemente de que los síntomas vayan y vengan, la inflamación se va incrementando. Y después del tiempo que se siguen, digamos, esa cuantificación de pólenes, inclusive hasta 4 semanas después, sigue habiendo una mayor proporción de estos elementos que nos hablan de inflamación. ¿Ok? Entonces son dos conceptos que no se nos deben pasar por alto. Y entonces, cuando hay esta inflamación, el 60% de los pacientes va a referir síntomas relacionados a detonantes químicos o físicos, como el humo del cigarro, fragancias, soluciones de limpieza, cambios de temperatura, el ejercicio, estrés emocional o cambios en la humedad. Entonces, para resumir esta parte de la charla, cada vez que un paciente nos refiera, es que creo que soy alérgico al aire acondicionado, soy alérgico a esta fragancia, soy alérgico al humo del cigarro, tenemos que pensar en que ese paciente tiene la nariz inflamada. Y eso explica por qué estos detonantes, digamos, despiertan síntomas en los pacientes. Ahora, conocen perfectamente esta clasificación, creo que cada año la revisamos, pero yo quiero aquí hacer una reflexión. Fíjense bien en lo que significa tener rinitis alérgica intermitente y lo que significa tener rinitis alérgica leve. Intermitente quiere decir que tenemos síntomas menos de 4 días por semana y menos de 4 semanas a lo largo de un año. ¿Ok? Prácticamente es una mínima carga en cuanto a la duración de los síntomas. Y leve quiere decir que los síntomas de la rinitis alérgica no nos afectan nuestra capacidad para dormir, no nos afectan nuestras actividades rutinarias y no son molestos los síntomas. ¿Ok? Entonces, si pueden reflexionar al respecto, va a ser rarísimo que ustedes vean pacientes en el consultorio con rinitis alérgica leve intermitente, porque duran muy poquito sus síntomas y porque los síntomas no son problemáticos, no afectan su capacidad de dormir y no afectan tampoco sus actividades rutinarias. Entonces, digamos que el aprendizaje aquí es que la mayoría de los pacientes que vamos a ver en el consultorio son moderados graves, o bien son persistentes y que a pesar de los tratamientos que ya han utilizado por recomendación de X o Y, no han resuelto sus síntomas. Entonces, ojo, el paciente que tengo enfrente típicamente va a tener una enfermedad moderada grave y o persistente. Una forma de evaluar justamente esta intensidad de los síntomas es esta escala visual análoga. Es una regla que va del 0 al 10, en donde nosotros podemos preguntar cada uno de los síntomas nasales, así como de los síntomas oculares, cómo son percibidos por ese paciente que tengo enfrente. ¿Ok? Y en base a eso podemos también voltear a ver este algoritmo de tratamiento. Si tiene menos de 5 puntos en la escala global, pues es una enfermedad leve y que podemos aquí iniciar cualquiera de los tratamientos que tenemos a nuestro alcance de primera línea. Sea un antihistamínico H1 no sedante, un corticoesteroide intranasal, o un corticoesteroide intranasal combinado con un antihistamínico H1 tópico no sedante. ¿Ok?
Y en el caso de que tengamos una escala visual análoga o digamos que le preguntemos cómo están sus síntomas y sea mayor de 5, aquí sí va a ser importante definir si el paciente tiene un espectro intermitente o persistente. Y como yo lo había explicado hace unas diapositivas, la mayor proporción de pacientes que vamos a tener en el consultorio van a cumplir con el criterio de moderada grave persistente. Por eso están motivados a ir a la consulta. Y entonces le vamos a dar un seguimiento a este paciente que vamos a ver a continuación. Estos son los 5 pasos de tratamiento que están presentes en la última actualización de las guías ARIA. Como paso 1 de tratamiento que difícilmente va a aplicar a los pacientes que llegan al consultorio, están los antihistamínicos H1 no sedantes, los antileucotrienos o las cromonas. Como paso 2 están los corticosteroides intranasales, pero ojo, si hay congestión, este es el primer paso de tratamiento. Igualmente, si la enfermedad es moderada o grave, este es el primer paso de tratamiento. Entonces, haciendo esta reflexión y esta diferenciación entre lo que está, digamos, como paso 1 en las guías y el paciente que tengo enfrente típicamente, yo puedo entender que el corticosteroide intranasal va a ser la alternativa de tratamiento que más frecuentemente voy a estar utilizando. Y en segundo lugar, con relativa frecuencia voy a tener que incrementar incluso ya sea dosis o opciones de tratamiento a mi paciente. Aquí pueden ver un resumen de los efectos por diferentes medicamentos y pueden ver que los esteroides intranasales son los que de manera integral ofrecen el mayor beneficio a los pacientes. Aquí también vamos a repasar por qué es importante saber dónde actúan los medicamentos. Este es un resumen gráfico de una respuesta alérgica. Aquí pueden ver esos aeroalérgenos interactuando con los receptores de las células cebadas o mastocitos y que cuando este interruptor, digamos, se enciende, hay la liberación de diferentes mediadores. Unos de ellos son los leucotrienos, que pueden inhibirse con antagonistas de los receptores de leucotrienos. Otros elementos son los, digamos, aminas vasoactivas y entre ellos la histamina como prototipo y en donde los antihistamínicos también van a inhibir específicamente esa vía. Pero pueden ver también que se liberan otros mediadores y que aquí pueden ver cómo es que los corticosteroides pueden también inhibir o disminuir la liberación de estos mediadores. Ahora, de manera importante, los leucotrienos y los antihistamínicos tienen poco beneficio o poco efecto sobre las células proinflamatorias y también tienen poco efecto sobre las células del epitelio respiratorio, comparado con el beneficio de los glucocorticoides, ¿no? De manera general, cuando leemos el mecanismo de acción de los glucocorticoides, sabemos que tienen 2 cosas elementales, que lo leemos como transactivación y transrepresión. La transrepresión se refiere a que a nivel génico, los glucocorticoides pueden apagar diferentes mediadores proinflamatorios. De ahí viene la palabra transrepresión. Represión significa disminuir la expresión de estos genes y trans es el mecanismo específico en el núcleo de la célula de cómo se inhiben estos genes. Luego, la parte de transactivación se refiere a que va a favorecer la liberación de mediadores antiinflamatorios y prorregulatorios. E igualmente lo hace con un mecanismo que a nivel del núcleo se llama trans y activa diferentes genes. Aquí estamos viendo algunos ejemplos de citocinas reguladores como interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta. Entonces, no solamente apaga la inflamación, sino que favorece un microambiente de tolerancia o de regulación. Y muy importante, también tiene una función específicamente sobre el epitelio respiratorio, a nivel de células epiteliales, de células endoteliales, fibroblastos y células caliciformes. Entonces, pueden ver ustedes cómo es que el glucocorticoide ofrece una ventaja terapéutica sobre cualquiera de las otras alternativas de tratamiento. Ahora, hay diferencias. Yo no quiero que ustedes se lleven el concepto de que los glucocorticoides intranasales es un cajón y donde yo saque ahí cualquier medicamento es lo mismo. No es así. Han habido varias generaciones, desde el primero que hubo, que fue beclometasona, el primer glucocorticoide tópico de uso clínico, y después la siguiente generación que fueron los propionatos, dipropionatos, y luego las últimas generaciones que son los furoatos. Estas modificaciones no son, digamos, de ocio. Persiguen mejorar el índice terapéutico de las moléculas. Es decir, entre más nuevas son estas generaciones de medicamentos, como pueden ver aquí en el gráfico, mayor es la afinidad por el receptor y eso es muy importante porque ofrecen un mayor efecto antiinflamatorio, mayor especificidad, digamos, en el sitio donde va a actuar
mayor duración en el epitelio respiratorio. Entonces, todo esto es importante porque vamos a poder utilizar ahora menos dosis de un glucocorticoide, menos veces al día, con el mismo beneficio clínico. Y específicamente, furoato de fluticasona es el glucocorticoide con la mayor afinidad por el receptor de todas las moléculas que hoy están disponibles. Ahora, espero que haya quedado claro por qué es tan importante el uso de un glucocorticoide intranasal como la piedra angular del tratamiento. Pero frecuentemente vamos a tener pacientes que necesitan más que eso, que necesitan otro tipo de tratamiento. Y entonces, ¿cuándo utilizar terapias combinadas? ¿Por qué? ¿Cuál y cómo? ¿No? Entonces aquí vamos a voltear a ver al paciente si sigue teniendo síntomas graves o persistentes o refractarios a ese primer tratamiento que yo puse. Y entonces podemos aquí dividir a los pacientes que tienen un predominio de síntomas histaminérgicos como estornudos o rinorrea o prurito, o aquellos pacientes que aquí lo puse en el gráfico del medio o en la fotografía del medio, que tienen un predominio de síntomas obstructivos. Ojo que el síntoma obstructivo es uno de los más graves y difíciles de tratar y que mayor compromete la calidad de vida de los pacientes. Estar respirando todo el tiempo por la boca, no poder percibir el aroma de nuestros alimentos, no poder descansar por la obstrucción nasal y que durante el día estemos con esta somnolencia o inclusive a veces con dolor de cabeza por un sueño no reparador. Entonces, esta congestión nasal es de vital importancia porque va a ser típicamente uno de los síntomas que a veces nos confunde en las opciones de tratamiento. Y con este propósito aquí les comparto un estudio muy interesante que aquí está resumido en una sola diapositiva en el formato de una pregunta clínicamente contestable, que tiene esta estructura de pico, ¿no? Que pueden ver en rojo esas siglas de pico. Aquí le he agregado una S, pero la P de pico se refiere a los pacientes o la población. Aquí pueden ver esas características que están en la diapositiva, que son pacientes graves, ¿no? Aquí pueden ver son pacientes con rinitis alérgica persistente, que se les hace un cuestionario de alergia, se documenta por pruebas cutáneas que sí tienen rinitis alérgica y se les hace una evaluación de lo intenso de sus síntomas y solamente se reclutan a aquellos pacientes que tienen más de 8 puntos, o sea, son pacientes graves, ¿ok? Y aquí entran a cualquiera de 4 grupos de tratamiento, unos pacientes que van a recibir placebo, otros que van a recibir oximetazolina, otros que van a recibir furoato de fluticasona a dosis altas y otros que van a recibir furoato de fluticasona junto con oximetazolina. Y aquí nos interesa evaluar cómo les va en términos de puntaje, pero también cómo nos va en términos de un parámetro objetivo del volumen que esa nariz puede otorgar en la respiración y eso se mide mediante rinomanometría acústica, así como otros variables de interés secundario. Y bueno, aquí específicamente el diseño del estudio es un ensayo clínico doble ciego, placebo controlado y simulado, porque ustedes pueden ver que están recibiendo diferentes tipos de tratamiento. Este es el esquema general del estudio. Y bueno, aquí pueden ver los resultados importantes en este, digamos, extremo de gravedad de congestión. Pueden ver el grupo placebo, el grupo de furoato de fluticasona, de oximetazolina y de la combinación de furoato de fluticasona con oximetazolina. Entonces, en realidad, en este grupo de pacientes que son refractarios a tratamientos previos, que siguen con una congestión muy importante, que tienen más de 8 puntos en esa escala visual análoga, que en este caso fue medida con otro instrumento, pero que es muy similar, pues solamente con esa combinación es que pudieron resolver sus síntomas. Aquí pueden ver otra cosa interesante, que aquí estamos midiendo el volumen de esa nariz, por así decirlo, con la rinomanometría, y pueden ver cómo solamente los pacientes que reciben furoato de fluticasona con oximetazolina o furoato de fluticasona en dosis altas, pues reciben un beneficio en esa capacidad de esa nariz. Entonces, aquí, digamos, para resumir esta parte de la plática, aquellos pacientes que tengamos enfrente con refractariedad por congestión nasal, nuestra alternativa va a ser utilizar furoato de fluticasona a dosis altas junto con oximetazolina. Pero aquí es muy importante también la seguridad de los pacientes. Entonces, el utilizar un vasoconstrictor tópico nos puede llevar también a problemas si no lo sabemos utilizar o si nuestro paciente se automedica. Este es un código QR que los debe de llevar a la página para descargar el artículo de texto completo y que es todo lo que debemos de saber de un problema que se llama rinitis medicamentosa. Nos dice qué es, qué tan común es, por qué ocurre, cómo se diagnostica y cómo trato este problema. Ahora, para no hacerles el cuento largo, a final de cuentas, cuando utilizamos de manera inapropiada, es decir, más de 5 o 7 días, un anticongestivo tópico, típicamente podemos ver una congestión nasal paradójica.
Y a eso es a lo que se refiere la rinitis medicamentosa. Esto puede ocurrir más o menos en el 10% de los pacientes, pero desafortunadamente cuando ocurre, siempre es un reto para tratar a estos pacientes. Y la explicación es que el vasoconstrictor típicamente tiene su efecto por una vasoconstricción mediada por una estimulación alfa-adrenérgica, que ocurre rápido, pero que si ese paciente se mantiene, digamos, utilizando este vasoconstrictor, la estimulación beta-adrenérgica va a ser más potente y más prolongada. Y entonces esa estimulación va a resultar en una vasodilatación paradójica de los cornetes y eso va a resultar en un problema que no queremos tener. Entonces, como reflexión, cuando tenemos mucha congestión nasal, podemos hacer uso de una ventana corta de un anticongestivo tópico, dicho de otra forma, de oximetazolina, siempre acompañado de un esteroide intranasal, y el esteroide intranasal lo vamos a dejar por tiempo prolongado y el anticongestivo lo vamos a suspender lo más pronto que podamos. Ahora, cambiando al otro espectro de gravedad o refractariedad, hay algunos pacientes que a pesar de estar con una dosis adecuada de un corticoesteroide intranasal, persisten con estornudos, flujo o prurito. Y entonces aquí podemos optar por diferentes opciones de tratamiento. Y aquí están resumidas las más populares. Podemos utilizar, por ejemplo, furato de fluticasona en combinación con antileucotrienos o con antihistamínicos H1 no sedantes, o podemos utilizar la alternativa de propionato de fluticasona con acelastina. Aquí de manera gráfica podría resultar interesante, práctico, la sinergia de un corticoesteroide intranasal con un antihistamínico H1 tópico. Sin embargo, la respuesta no es tan sencilla y yo quiero que reflexionen con respecto al principio de la enfermedad. Y voy a explicar un poco más a detalle esta reflexión. Esta es una encuesta de más de 1,200 pacientes con rinitis alérgica y que algunos de ellos suspenden su tratamiento independientemente si continúan con síntomas o si ya no tienen síntomas. Y en rojo les he señalado aquellas razones que más frecuentemente reportan estos pacientes que fueron su motivación para interrumpir el tratamiento. Y hay que hacer esta reflexión. ¿Cuántos pacientes que vemos en el consultorio no interrumpen su tratamiento? O nos dicen, doctor, es que se me acabó y ya no compré otro, ¿no? Por N mil razones, los pacientes suspenden sus tratamientos. Ahora, las más frecuentes es que sienten una molestia a la hora de administrarse su medicamento porque les escurre el medicamento por la nariz o por la garganta. Típicamente este escurrimiento va estrechamente relacionado a las características de la solución y a la cantidad o el volumen de líquido que cada medicamento provee. Otra cosa frecuente que lleva a la interrupción del tratamiento es que sabe feo el medicamento. La solución me la pongo en la nariz y después de unos minutos o segundos la percibo en mi garganta y no solamente sabe feo, sino que me deja un sabor amargo todo el día. No disfruto mis alimentos y es molesto. Fíjense bien, esto puede ser una reflexión de un adolescente o un adulto. Pero un niño o niña que le estamos dando un medicamento de estas características también puede, digamos, convertirse en una experiencia desagradable para todo mundo. Ahora, otras razones frecuentes de interrumpir el tratamiento es porque no mejora los síntomas durante 24 horas o porque no mejora los síntomas lo suficientemente rápido. Y esto me lleva, digamos, a algunas reflexiones. Esta combinación de propionato de fluticasona y acelastina resulta atractiva desde el punto de vista teórico. Pero en mi experiencia personal, así como lo que está reportado en la literatura, es frecuente que los sujetos describan no solamente el sabor amargo de la solución, sino una disgeusia. Y esto ocurre y ha sido estudiado porque específicamente la acelastina interactúa con el receptor del gusto tipo 2 y esto no solamente es un sabor desagradable, sino que cambia la percepción del gusto de los pacientes. Por otro lado, hay que recordar que el tratamiento de la rinitis alérgica típicamente va a ser por semanas o meses. Y entonces, esta combinación de propionato de fluticasona con acelastina, por las excipientes que utiliza el dispositivo, incrementa de manera significativa el área debajo de la curva y la concentración máxima de propionato de fluticasona. ¿Okay? Típicamente, cuando estamos utilizando un corticoesteroide tópico, queremos que actúe ahí, donde lo estamos poniendo, ya sea en la nariz o inhalado en los pulmones, y no queremos que esté circulando en sangre teniendo efectos sobre otros órganos. Estamos queriendo desinflamar ese sistema respiratorio. Entonces, incrementar el área debajo de la curva o la concentración máxima de un corticoesteroide, pues no es una característica que estemos buscando cuando decidimos tratar pacientes por semanas o por meses.
Bien, además, acelastina no es el antihistamínico, digamos, más nuevo ni con las mejores características farmacológicas. Podemos tener otras alternativas que son menos sedantes y que además se pueden administrar cada 24 horas, digamos, facilitándole la vida a los pacientes. La otra combinación que resultaba interesante es el uso de montelukast o de antileucotrienos. Y bueno, esto cada vez va más en desuso, no solamente porque es inferior cuando se les compara con los antihistamínicos o cuando se les compara, por supuesto, con los corticosteroides intranasales, sino que además parece ser que su perfil de seguridad está teniendo modificaciones. La información más reciente que se tiene es que hasta el 16% de los pacientes tienen que suspender este tratamiento por la incidencia de eventos adversos neuropsiquiátricos y que aquí pueden ver los tres más frecuentes, que es irritabilidad, agresividad y trastornos del sueño. Entonces, evidentemente, tenemos diferentes formas de tratar a los pacientes e incluso esos pacientes refractarios, pero yo quiero aquí compartirles un poco como eh, la piedra angular del tratamiento, un corticosteroide intranasal, y cuando tenemos entonces persistencia o refractariedad de síntomas obstructivos o de síntomas histaminérgicos, pues entonces podemos entrar de manera individualizada a complementar ese tratamiento con piedra angular. Y ya cuando tenemos un paciente que inclusive necesita una tercera alternativa de tratamiento o ciclos cortos de esteroide, pues ese sí es el paciente que tenemos que referir a alguno de nuestros colegas, ya sean otorrinos o alergólogos, para su identificación de qué es lo que está explicando este paciente que no está respondiendo ni a la primera línea ni a la segunda línea de tratamiento. Quiero cerrar la charla con unas conclusiones. La rinitis alérgica es una enfermedad crónica e inflamatoria. No se nos debe de olvidar este concepto de la fase temprana que cualquiera puede identificar claramente, pero que esa fase temprana detona una fase tardía y que ese es responsable de la inflamación mínima persistente y la hiperreactividad nasal, y que estos dos conceptos justifican el tratamiento con un corticosteroide intranasal por mayor tiempo. Todos los médicos debemos de recordar y de tener claro que la, digamos, primera línea de tratamiento de estos pacientes son los corticosteroides intranasales, que no todos los corticosteroides intranasales son iguales y que es importante conocer los detalles de estas moléculas. Y que cuando tenemos refractariedad tenemos que clasificar a los pacientes qué es lo que está persistiendo. ¿Son síntomas obstructivos? Puedo darle una ventana de tratamiento breve con un anticongestivo. No mejora, entonces tengo que referir ese paciente típicamente con un otorrinolaringólogo porque probablemente tenga una complicación mecánica obstructiva que merezca otro tipo de atención. Tiene un predominio de síntomas histaminérgicos, entonces tendremos que utilizar una alternativa de un antihistamínico oral no sedante o un antihistamínico tópico no sedante. E igual, si no responde al tratamiento, referirlo con el alergólogo o la alergóloga va a ofrecernos una oportunidad de modificar esa respuesta inmune que está ocurriendo. Tenemos que ir más allá y reconocer, digamos, los detalles de las diferentes alternativas de tratamiento que tenemos a nuestro alcance para maximizar nuestras probabilidades de éxito. Me despido no sin antes recordarles lo importante que es reportar cualquier evento adverso. Aquí les comparto los canales de comunicación de GlaxoSmithKline México y nuevamente agradecer a todos su atención, esperando que sigan disfrutando de esta importante actividad a cargo del doctor Carlos de la Torre y la doctora Blanquita del Río, a quienes les envío un saludo con mucho cariño. Muchas gracias.
buenos días. Primeramente, muchas gracias por la invitación a este magnífico congreso. Primero a la doctora Del Río y al doctor Carlos de la Torre. Y muy agradecido con ustedes que el día de hoy nos puedan ver. El día de hoy vamos a ver una plática súper interesante y que la verdad que muchos de nosotros debemos de tener en cuenta esta entidad patológica que es la anafilaxia. Y sobre todo vamos a hablar un poco del diagnóstico y del tratamiento. Dentro de los objetivos de la clase, vamos a hablar un poquito de introducción, de epidemiología de la anafilaxia, el diagnóstico, el tratamiento y algo de prevención. Primero, sabemos, puse un caso clínico, es una paciente femenino de 8 años de edad con antecedentes de un evento de urticaria y angedema posterior a la ingesta de huevo. Hace 2 años, desde ese entonces, niega su consumo de huevo por el mismo miedo que le daba a volver a tener los síntomas. Antes de llegar con nosotros, acude a un restaurante de comida china, donde súbitamente inicia con dificultad respiratoria, dolor abdominal intenso de tipo cólico, y es llevado a urgencias. Ustedes la reciben ahí en urgencias y mi pregunta para ustedes sería, ¿necesitarían algo más de la clínica para poder hacer el diagnóstico? Con los antecedentes que les estoy dando, ¿podrían dar una impresión diagnóstica? ¿Y cuál sería su tratamiento ideal? Y bueno, entonces, esta paciente tiene datos específicamente de anafilaxia, ¿sí? Ante la ingesta de algo que probablemente le hizo daño, que es el huevo. Entonces, uno de los casos para hacer diagnóstico de anafilaxia o de los escenarios son 2 o más de los siguientes síntomas que ocurren tras la exposición a un alergeno probable o un desencadenante hacia el paciente, y puede ser minutos o varias horas después de haberlo consumido. La afección puede ser a nivel de piel o mucosas, entre ellos urticaria o angedema, a nivel de respiratorio, ¿sí? Que puede ser desde estornudo, congestión, moco, tos, dificultad respiratoria, disminución súbita de la tensión arterial o bien síntomas gastrointestinales. En este caso, nuestra paciente tenía 2, a nivel de gastrointestinal y a nivel del sistema respiratorio. Entonces, el diagnóstico de esta paciente era una anafilaxia, muy probablemente por el huevo, porque sabemos que algunos alimentos en la comida china pueden llegar a tener huevo también. Y el tratamiento con esta paciente fue adrenalina. Y bueno, ¿qué es la anafilaxia? Las diferentes asociaciones de alergia a nivel mundial, la Organización Mundial de Alergia, la americana y la europea, hablan que la anafilaxia es una reacción grave, generalizada y que compromete la vida y que es una reacción de hipersensibilidad sistémica que se puede dar a través de diferentes mecanismos. Hay una liberación súbita de diferentes mediadores de inflamación a través de las células cebadas y de los basófilos, ocasionando todos los síntomas y poniendo en riesgo la vida del paciente. Entonces, es una entidad patológica que se tiene que estudiar y sobre todo tratar adecuadamente cuando tengamos al paciente. Y bueno, la anafilaxia puede tener diferentes mecanismos fisiopatológicos. Los primeros y los más frecuentes son los inmunológicos. Las primeras causas son picaduras de insectos, algunos alimentos, algunos medicamentos, como los más frecuentes son los betalactámicos o el látex. Hay otros que son no inmunológicos, entre ellos puede ser el frío, el ejercicio, algunos medicamentos como los opioides y otras cosas, ¿no? Esos serían no inmunológicos porque no es una descarga o no hay una sensibilización previa hacia esa proteína. Y hay otros que es hacia otros medicamentos que podría ser una hemoglobina intravenosa, la activación directa del complemento o la activación directa del sistema de coagulación o algunos mecanismos autoinmunes. Cualquiera de estos mecanismos pueden activar a la célula cebada o al basófilo, liberando todos sus mediadores inflamatorios o preformados, y cada uno de estos van a ocasionar diferentes síntomas, ya sea a nivel de piel, a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal, a nivel del sistema venoso central y al sistema nervioso central también, que sería más de tipo cefalea, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué tan frecuente o qué tan común es la anafilaxia? Sabemos que el riesgo en la vida que nosotros podamos tener un evento de anafilaxia puede subir hasta un 2%, que la verdad es pequeño. Y en niños, la causa más frecuente de anafilaxia es una alergia alimentaria, y es gracias a esta alergia alimentaria a que hay mayores ingresos en urgencias con el diagnóstico de anafilaxia.
¿Qué tenemos en Latinoamérica? En Latinoamérica sabemos que hay mayor frecuencia en el sexo masculino, hasta en un 53%, y aquí les puse las prevalencias por edad, que están entre un 15 y un 30%, aumentando conforme aumenta la edad del paciente. Sí, generalmente los pacientes, casi el 50% de los pacientes que te lleguen con una anafilaxia van a tener antecedente que tuvieron un episodio previo grave, ¿no? Y sí sabemos que hay pacientes que pueden tener hasta más de 10 episodios, sí, que es un 3 a un 4%, y pues 3 o 4% pues es bastante grande, ¿no? Y a veces estos episodios ni siquiera son tomados en cuenta porque ni siquiera se diagnostican. Sabemos que hay comorbilidades que pueden poner en riesgo a que podamos tener algún evento de anafilaxia, entre ellos la más frecuente es el asma y sobre todo un asma que no esté controlada casi en un 50%. Y bueno, sí hemos identificado desencadenantes, el más frecuente son alimentos que ya habíamos hablado a nivel Latinoamérica, en segundo lugar medicamentos y en tercer lugar picaduras de insectos. Estos pueden ir variando dependiendo la edad. En menores de 2 años lo más frecuente es alimentos, entre ellos leche de vaca y huevo. Sí, y en niños mayores o adolescentes, lo más frecuente también pueden ser alimentos, entre ellos cacahuate, nueces y mariscos, que es lo más frecuente. Después de esto, ya en niños más grandecitos, mayores de 6 años, lo más frecuente es un AINE o un antibiótico o una picadura de insecto. Entre estos, lo más frecuente es una abeja. Y bueno, la mayoría de estos episodios pueden ocurrir en casa. Y si acuden al hospital, muchos de estos sí son atendidos en menos del 50% en la primera hora, porque muchos retrasan, porque no hacen el diagnóstico de anafilaxia. Pero aquí lo más importante es que en menos del 50%, un tercio de los pacientes reciben el tratamiento ideal, que es la adrenalina, que eso es lo más importante. Entonces, es bien importante poder identificarlos a través de los síntomas clínicos. Entre los más importantes son los cutáneos y entre ellos va a ser angioedema y urticaria. El más importante sería urticaria, ¿vale? Hay signos que nos pueden hablar de que va a iniciar una anafilaxia. Por ejemplo, si un paciente les empieza a decir que tiene comezón en las palmas o en las plantas de las manos y lo relacionan con un agente, prepárense porque ese paciente muy seguramente va a ser un episodio de anafilaxia. En segundo lugar tenemos lo que son síntomas respiratorios y en tercer lugar, que son los que menos afectan, son los cardiovasculares. Y bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Tenemos factores de riesgo que son similares alrededor del mundo, o sea, estos factores de riesgo no cambian. Están relacionados con la edad. En la edad pequeña, para gravedad, es que los niños nos pueden decir que se sienten mal. Es uno de los factores de riesgo. En adolescentes o adultos son los comportamientos de alto riesgo, o sea, que tengan, que no lleven su adrenalina, que consuman alcohol, que utilicen algún tipo de medicamento, y eso los pone en riesgo que son coexacerbantes, ¿sí? Que podrían provocar que tenga un episodio de anafilaxia. En el embarazo también el riesgo a que hagan algún tipo de anafilaxia con medicamentos, y en los ancianos también por el tipo de vida que llevan, y así la picadura de insectos también es un factor de riesgo para tener un episodio grave, ¿vale? Entonces, cualquiera de estos, tanto la edad es un niño pequeño que no te puede decir, está relacionado con gravedad, el comportamiento de riesgo, entre ellos lo más importante es el alcohol y que no lleven la adrenalina. Nosotros, bueno, tuvimos un paciente que sabía que era alérgica a la leche, ya estaba grande, se fue a un antro, no llevaba su adrenalina, tuvo contacto con una traza y pues no llegó al hospital desafortunadamente y tuvo una reacción grave. Entonces, por eso siempre es bien importante cuando tengamos un paciente con anafilaxia, con diagnóstico, comentarle cuáles son los factores de riesgo para una reacción grave y concientizar que pone en riesgo la vida de él mismo si hace estos factores de riesgo, ¿vale? Entonces, algunas enfermedades concomitantes también son factores de riesgo a tener más episodios o mayor factores de gravedad, entre ellos asma, que ya habíamos hablado, alguna enfermedad cardiovascular, la mastocitosis, alguna enfermedad atópica grave que no esté controlada, como dermatitis atópica, rinitis alérgica y demás, o alguna enfermedad psiquiátrica también, que eso también se relaciona con episodios de mayor gravedad. Ya habíamos hablado que en aquellos pacientes que tienen asma y tienen un cuadro de anafilaxia, el 72%, más o menos más del 70%,
van a tener síntomas respiratorios, de broncoespasmo sobre todo. En cambio, menos del 50% de los pacientes que cursan con una anafilaxia y que no tienen asma van a tener síntomas respiratorios. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. El niño, sobre todo, sabemos que la anafilaxia se va a relacionar mucho a pacientes atópicos o que tengan antecedente de una alergia a alimentos. Hay algunas enfermedades concomitantes, entre ellos enfermedades cardiovasculares que también nos ponen en riesgo a tener episodios más graves, sobre todo aquellos pacientes que consumen betabloqueadores o IECAS, que van a tener menos respuesta a lo que es la adrenalina y van a tener mayor síntomas cardiovasculares. Entonces hay que tener mucho problema con estos pacientes y siempre poder comentarles cuál es el riesgo que tienen a tener este episodio grave. Ahora, es bien importante que siempre que conozcamos un paciente o hagamos el diagnóstico de anafilaxia, le digamos al paciente que hay diferentes causas o diferentes situaciones que pueden ponerlo en riesgo a que tengan un episodio o que puedan exacerbarlo y aparezca el episodio de anafilaxia. Estos se llaman coestimuladores, entre ellos el ejercicio, la infección aguda, el estrés, alteraciones de la rutina o el estado premenstrual. Generalmente, o el alcohol también, que ahí me faltó en esa diapositiva, ¿no? Entonces, cualquier paciente que tiene riesgo a tener, por ejemplo, un paciente que hace anafilaxia inducida por trigo, no puede hacer ejercicio 4 horas después de haber consumido trigo, porque si hace ejercicio, le da el episodio de anafilaxia. Si no hace ejercicio, puede consumir el trigo sin tener el episodio de anafilaxia. Entonces, estos pacientes hay que identificarlos muy bien y poder dar las mejores recomendaciones, ¿vale? Entonces, sabemos que los principales desencadenantes en la edad pediátrica van a ser los alimentos. Hay diferencia, obviamente, de acuerdo a los hábitos dietéticos locales, a las exposiciones o al método de preparación, porque hay pacientes que pueden tolerar los horneados, o hay pacientes que pueden tolerarlos y que no los toleran ni horneados ni crudos, o hay pacientes, por ejemplo, que hacen anafilaxia con algunas frutas, entre ellas el melocotón o el durazno, podemos hablar, y que pueden comer el durazno cuando le pelan la piel, pero cuando lo comen con piel, entonces sí puede ocasionarles anafilaxia. Ojo con eso, ¿no? Entonces, sí es importante poder hacer un diagnóstico certero. Ya en la edad mediana o en la edad adulta, pues lo más frecuente, ya habíamos hablado, son las picaduras de insecto o los medicamentos. ¿Qué factores de riesgo están asociados a mayor fatalidad? En Reino Unido se asociaron los alérgenos alimentarios con mayor fatalidad hasta en un 30% y generalmente estos ocurren en los primeros 30 minutos de haber ingerido el alimento. La mayoría de las veces la reacción es impredecible, la mayoría de las veces. Sin embargo, los factores más frecuentes son un asma no controlada, falla al identificar el alergeno ya conocido, o sea, que tenga el contacto con alguna traza, reacciones alérgicas previas al alimento en cuestión y el retraso en la aplicación de la adrenalina, que esto es bien importante. Por medio de utilizar la adrenalina lo retrasan y lo ponen en riesgo a que puedan tener una reacción más grave y lo lleve a la muerte, porque retrasaron su aplicación. Bueno, el diagnóstico es bien importante hacer una historia clínica completa, preguntar el tamaño de la dosis, el tiempo y la vía de administración de la dosis, la secuencia de los eventos, la duración de los síntomas y las intervenciones en el tiempo y la respuesta. ¿Qué se hizo después de que ustedes vieron que el paciente empezó con los síntomas? Esto es bien importante. Hay pacientes que pueden llegar a tener anafilaxia con 3 cacahuates y otros pacientes que pueden tener anafilaxia solamente con respirar el cacahuate. Entonces, por eso también es importante preguntar cómo fue el contacto que estaba haciendo, cómo fue, si lo ingirió, si nada más lo tocó, si nada más lo olió. Esto es muy importante también. Reconocer los patrones, si fue súbito, cuánto tiempo después apareció, si fueron a los minutos, si fueron a las horas, cuál es el desencadenante potencial, o sea, qué fue lo que pudo haberlo provocado y cómo fueron avanzando estos síntomas. Y esto nos va a dar el patrón de comportamiento de esta anafilaxia y sobre todo cómo fueron la secuencia de los eventos con el paciente para poder hacer una mayor sospecha diagnóstica y al final hacer un mejor diagnóstico. ¿Qué síntomas podemos tener? Lo más común es que tengamos 2 o más sistemas, sin embargo hay un escenario que puede tener solamente un sistema afectado. Uno de los más frecuentes que llevamos son en piel, que son un 80-90%, y pueden ser desde piel roja, prurito, angioedema, urticaria y demás, ¿no? Otros serían respiratorios, que van desde prurito nasal, rinorrea, estornudos, tos y demás. Y los cardiovasculares desde dolor torácico, tos, broncoespasmo, hasta falla cardíaca y choque,
que esto también es bien importante, ¿no? La mayoría de los pacientes están en un 60% y sobre todo los más jóvenes no van a llegar a choque. Sin embargo, a los pacientes entre más grandes estén, o sea, que tengan mayor edad, tienen más riesgo a desarrollar choque. No todas las anafilaxis tienen que cursar con choque anafiláctico. Entonces, si yo tengo dos órganos afectados, ya sea urticaria, angedema, y aparte tengo broncoespasmo o tengo estornudo, congestión y moco, son dos sistemas. El tratamiento es adrenalina, no es esteroide, no es antihistamínico. ¿Por qué? Porque ya tiene afección de dos. No tiene alteración cardiovascular, no es un choque anafiláctico, pero el tratamiento es anafilaxia. Y eso nos tiene que quedar bien, claro. Sí, tenemos 3 escenarios importantes. Sí, y como ya les había comentado, a veces hay un solo sistema el que está afectado. Sí, sobre todo esto se relaciona más con picaduras de insecto, con aplicación de inmunoterapia o cuando ya conocemos el alérgeno, que es muy específico. En este caso, por ejemplo, como la niña que tuvimos a huevo, que ya era bien conocido, ¿no? El primer caso clínico va a ser el primer escenario, perdón, va a ser aquel paciente que sea de inicio súbito en los primeros minutos o horas, con compromiso en piel, pero que además tenga alguno de los siguientes sistemas, o sea, que tenga a nivel respiratorio o disminución súbita de la TA. Piel más cualquiera de estos dos es diagnóstico de anafilaxia, aunque no sepamos con qué fue con lo que le sucedió al paciente, con qué alimento, con qué proteína fue con la que hizo esta anafilaxia. El segundo escenario van a ser 2 o más de los siguientes síntomas clínicos con un alérgeno probable. O sea, cuando yo más o menos sospecho de uno, debo de tener 2 o más. Y pueden ser a nivel de piel o mucosas, respiratorios, a nivel de la TA o síntomas gastrointestinales. ¿Vale? Aquí, la verdad es que nuestra paciente cabía más en este escenario porque tenía 2 o más de los siguientes que tenía, eran respiratorios y gastrointestinales. Sí, y teníamos un alérgeno probable que era el huevo y seguramente en el arroz chino se lo comió o en algún empanizado de la comida china. Y el tercero es cuando nosotros ya conocemos el alérgeno, sí, y que empieza con los síntomas minutos, horas después y que va a haber, por ejemplo, solamente disminución de la TA. El 30% de la TA sistólica, sí, y menos de 90 para los adultos de TA sistólica. Las nuevas guías prácticamente viene lo mismo, así es como los ponen ellos en niños y en adultos, y una afección ya sea laringe o un broncoespasmo, cualquiera de los dos, es diagnóstico de anafilaxia. Este es un caso clínico, es una paciente de 10 años de edad que tras la picadura de un insecto en el cuello, minutos o horas después, empieza con prurito generalizado, dificultad para respirar, pérdida de la conciencia, es trasladada a urgencias, y se envía posteriormente después de su intervención en urgencias para la valoración con nosotros. Le hicimos estudios de prueba cutánea para abeja y avispa, las cuales fueron positivas porque no sabíamos qué era lo que le había picado, y le mandamos a hacer pruebas moleculares. Las pruebas moleculares son extractos muy específicos y hay especies específicos para diagnóstico y de reactividad cruzada. Yo puedo hacer muchas veces prueba cutánea, que es un extracto total a la proteína, hacia abeja y hacia avispa y las dos estar positivas, pero a veces tienen algunas proteínas de reactividad cruzada que no son de alergia y que nos puede dar una prueba cutánea positiva, y para eso hacemos el diagnóstico molecular. En este caso solicitamos el APM1, que es de diagnóstico, el BESB1, que es para la avispa, ¿sí? El BESB5 también, que es para la avispa, y los de reactividad cruzada. En este caso, este paciente sí estaba sensibilizado tanto a la abeja como a la avispa, y los elementos de reactividad cruzada estaban negativos. Entonces, este sí es un paciente sensibilizado puro a una abeja y una avispa, al cual se le inició inmunoterapia alérgena específica para las dos con su kit de emergencia de adrenalina. El diagnóstico de este paciente es una alergia a la abeja y a la avispa y anafilaxia inducida por veneno de insecto. Este es un paciente de 16 años, solamente con antecedentes de dermatitis atópica, tiene una reacción alérgica tras andar en una bicicleta minutos posterior al evento. Inicia con prurito generalizado, dolor abdominal, disnea, eritema en piel, angedema e hipotensión. Fue trasladada a urgencias, estuvo hospitalizada por 2 días, ya había tenido episodios similares. Nosotros le hacemos pruebas cutáneas después en el servicio y salen negativas. Le mandamos a hacer IgS específicas. Tiene una IG total de 542.
soya positivo, cacahuate positivo, el trigo negativo y el resto negativo, ¿vale? Entonces, al tener soya positivo y cacahuate positivo, le mandamos a hacer específicamente el diagnóstico molecular para soya, el cual salió positivo, que es GLIM5 en 50 kilunidades, que tener 50 o más nos pone en riesgo a eventos graves de anafilaxia. Y GLIM6 y GLIM3, que son otros de reactividad cruzada de la soya, negativos, así como los SDs, ¿no? Que también siempre los pedimos en estos pacientes. Entonces, esta paciente, la indicación es que no puede hacer ejercicio 4 horas después de la ingesta de soya y no debe de hacer ejercicio ni tomar alcohol esas 4 horas. Esta paciente, bueno, no puede tomar alcohol obviamente porque tiene 16 años, pero pues es importante de todos modos decírselo. El diagnóstico de la paciente es una anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de la ingesta de soya. ¿Por qué? Porque la anafilaxia la produce el ejercicio después de consumirla. Ella sí puede consumir soya, pero debe tener cuidado las 4 horas después de no consumir algún tipo de AINE, algún tipo de hacer ejercicio o bien el alcohol después de haberlo consumido, ¿vale? Y bueno, este es un algoritmo diagnóstico que muchos de ustedes a lo mejor ya lo han visto para el cacahuate, para el trigo, para la abeja y para la soya que ya hablamos. Miren los alergenos específicos moleculares para diagnóstico y de los de reactividad cruzada. Lo que les estaba comentando, por ejemplo, la paciente tenía cacahuate positivo. Si la paciente hubiera tenido GLIM4 o GLIM3, que es una profilina o una PR10, también pudo tener al cacahuate positivo en la prueba cutánea porque los dos tienen esta proteína de reactividad cruzada. Si tenemos estos dos, la prueba cutánea nos puede dar positivo. Por eso es importante hacer el diagnóstico molecular para poder hacer el diagnóstico más certero. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Primero, el abordaje diagnóstico cuando te llega un paciente es primero retirar el desencadenante, evaluar a CAB, siempre es bien importante pedir ayuda, inyectar primeramente la epinefrina, no hay que pensar, intramuscular en la cara anterolateral del muslo y colocar al paciente acostado en el piso con las piernas levantadas. Eso es lo más importante y lo que tenemos que iniciar. El medicamento de elección para el tratamiento de una anafilaxia es la adrenalina, que va a tener efectos alfa-adrenérgicos y generalmente es subutilizada, ni siquiera en las salas de urgencia son utilizadas. Incluso en síntomas o reacciones graves la utilizan hasta en un 12%. No sé, hay algún miedo de poder utilizarla, pero la verdad hay que utilizarla porque podemos salvar la vida del paciente. Entonces, desde el paciente hay que concientizarlo para que en el momento de que tenga un episodio de anafilaxia donde antes se aplique la adrenalina y le dé oportunidad de llegar al hospital, ¿no? La dosis es de 0.01 miligramos por kilogramo, ya viene en la dilución que debería de ser. Lo máximo son 0.5 en adultos y lo máximo en niños son 0.3 miligramos. Se puede repetir cada 5 o 15 minutos. La mayoría de los pacientes requieren de 1 o 2 dosis y con eso responden, ¿vale? Sabemos que tras la aplicación de la adrenalina podemos tener palidez, temblor, ansiedad, palpitaciones, mareo o cefalea. Es normal, hay que comentarle al paciente que eso va a sentir y no hay que asustarnos si el paciente inicia con esos síntomas. La nueva guía de anafilaxia o el consenso que fue publicado este año, igual, bien en la dosis no ha cambiado, en menores de 10 kilos, de 1 a 5 años, de 6 a 12 años y en adolescentes, ¿cuál es la dosis que podríamos aplicar sin necesidad de sacarlo por peso? ¿Vale? Aquí está, por si le quieren tomar una foto también. La vía de administración es intramuscular en la cara anterolateral media del muslo y ante la sospecha hay que aplicarla. Cuando tenemos un choque inminente, pues en este caso podemos administrar intravenosa, pero el tratamiento de elección en cualquiera es intramuscular. Siempre también cuando tengamos un paciente o el escenario de un paciente con anafilaxia, se tiene que quedar hospitalizado por lo menos 8 horas. ¿Por qué 8 horas? Porque pueden tener otra reacción anafiláctica hasta en un 20% después de haber tenido un primer episodio hasta 72 horas después. Entonces siempre es bien importante dejar al paciente en observación y estarlo vigilando para ver que no vaya a tener otra reacción anafiláctica. Y bueno, la guía, el position paper que salió este año con la actualización de las guías de anafilaxia,
Ellos proponen este esquema para la atención del paciente. Primero va a ser evaluar al paciente, vía aérea, respiración y circulación, estado mental y mucosas. Solicitar ayuda, que esto es bien importante, inyectar la adrenalina con las dosis que ya hablamos, repetir cada una cada 5 o 15 minutos y la mayoría responden de 1 a 2 dosis, recostar al paciente, levantar las piernas, administrar oxígeno, en este caso un flujo alto de 6 a 8 litros por minuto con una mascarilla facial, instalar un acceso venoso, ¿sí? Con aguja, con catéter más o menos, y pasar algún tipo de alguna solución, ¿no? Solución salina o demás, una carga rápida. Y si está indicado, si el paciente pues ya tiene pues síntomas más graves o de paro, pues sería compresiones, y debemos de monitorizar al paciente siempre la TA, la frecuencia cardíaca, la función cardíaca, el estado respiratorio y la oxigenación, como todos los pacientes que llegan con choque a la sala de urgencias. Y ese es el esquema actual que está propuesto para la atención de un paciente con anafilaxia. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta y muchas gracias por su atención.